Estamos de regreso en nuestra entrevista aquí en Enfoque Matinal. Tenemos a Nacef Perdomo, como les anunciaba Hugo antes de la pausa, especialista en Derecho Constitucional. Tenemos una constitución ya reformada, proclamada nueva este sábado. Van a tener que reeditar la constitución infantil, entre muchas otras cosas. Yo tengo varias de bolsillo que ya lamentablemente no podré seguir usando. Nacef, tú te ríes. Sí, siguen sirviendo, nada más tener presente el artículo 124. No van a entregar ninguna contratación a personas. Bienvenido a Enfoque Matinal. Hay otros cambios también que vienen, o sea, va a haber que cambiar. Por ahí va mi primera pregunta, Nacef. Ya terminamos este proceso, pero ya nos anuncian en el Congreso que habrá que hacer otros cambios para blindar lo que se ha transformado y lo que tenemos como constitución. De hecho, hoy el presidente Leonel Fernández publica un artículo explicando por qué él entendía que ya estaba blindada, que teníamos una constitución rígida, pero que resulta que se ha interpretado como flexible, y explica una serie de temas legales y jurídicos a través de los cuales él termina concluyendo que hay que hacer cambios para que se blinde la constitución. ¿Qué significa eso? Bueno, realmente blindar la Constitución, eso no es un término jurídico, es un término político, mercadológico, para tratar de transmitir una idea. A lo que se refiere el presidente Fernández es a hacer de la Constitución dominicana una Constitución súper rígida, es decir, una Constitución cuya modificación sea, aunque legalmente o jurídicamente posible, sea políticamente casi imposible. Es decir, tomar las decisiones que se tomaron en el año 2010 y hacer que no puedan ser modificadas por la sociedad en el caso de que considere que quiere cambiar alguna de las cosas que se discutió y se aprobó en ese proceso. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué elementos tendría que introducirse a la Constitución para hacerla rígida? Bueno, lo que yo vi que él propone es hacer que la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional sea ley orgánica, que no lo es. Y aunque además él dice que sí. Él dice que hay que hacerlo más explícito, porque lo que pasa es es lo que plantea él en su artículo. Yo fuera más, digamos, cuidadoso en decir que las personas que opinan distinto que uno en un debate como este tienen malas intenciones, si presentan argumentos, que no presentan argumentos, pero si presentan argumentos, yo tuviera mayor precaución en ese sentido, porque le pudieran decir que él tenía un interés marcado en que fuera orgánica, y entonces esa pelota nos la van a pasar devolviendo unos a otros, y eso no hace avanzar el debate. Lo que ocurre es, yo pienso que hay un problema en la comunidad jurídica dominicana, y es un problema que no se limita al presidente Fernández, es muy extendido, y es que durante más de 100 años aquí se entendía que el fundamento del derecho, el fundamento teórico del derecho y la disciplina jurídica que establecía las bases sobre las cuales tú aplicabas e interpretabas las demás era el derecho civil. Eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú coges la Constitución y la quieres interpretar como si fuera el Código Civil, entonces tú te enfrentas tienes problemas para hacerla cuadrar. Eso por varias razones. Las dos que yo considero que son más importantes es que la Constitución es, como es la norma suprema del ordenamiento, es de orden público entera, es decir, todo se tiene que cumplir. El Código Civil no es así, el Código Civil tiene muchas disposiciones que se pueden cambiar incluso por contrato, pero además el Código Civil está dirigido a regular las relaciones económicas entre particulares. La Constitución no, la Constitución está supuesta a regir todo el sistema político. ¿Y qué ocurre? Entonces tú no puedes interpretar la Constitución si no lo haces de manera sistémica. Es decir, todo lo que y esa es la gran dificultad de la interpretación de la Constitución y digamos la gran diferencia con otras ramas jurídicas. Cualquier interpretación que tú hagas de la Constitución para un tema va a afectar otro tema que a ti te puede parecer que no está relacionado. Yo te pongo un ejemplo. Durante el debate sobre la sentencia 168, aquí hubo sectores conservadores que dijeron que la ciudadanía no era un derecho fundamental y que por eso no tenía que interpretarse como establece el artículo 74 de la Constitución. Bueno, algunos de esos sectores, ahora para la reelección, se ha visto en el problema de tener que decir y reconocer
que los derechos políticos, Sí, entre ellos los de ciudadanía, sí son derechos fundamentales. Entonces, yo pienso que la interpretación que hace el presidente Fernández del tema de la ley orgánica es una interpretación que no responde a la necesidad de ver la Constitución como un todo. Y él dice que bueno, que hay que hacer analogía para ver que la ley orgánica que está en el 112 también es la del 270, perdón, la ley de convocatoria del 270. El problema es que tú haces esa interpretación para este caso, todas las leyes van a terminar siendo orgánicas, porque todas las leyes que le pasen de refilón a un derecho, entonces son orgánicas, y todas las leyes afectan derechos. De manera interpretativa y no más explícita. ¿Por qué no hacerlo explícita? Es imposible. Mira qué es lo que ocurre en derecho. Y evitamos aquí el tema del... En derecho tú creas soluciones hoy para problemas del mañana. Problemas que tú no sabes cuáles van a ser. Entonces es imposible tú hacer una constitución que no dé lugar a la interpretación. Por eso es, por ejemplo, que fue necesario el establecimiento del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción constitucional desde 1994. Nacef, entonces, hacer una constitución rígida, blindada, como dice... Que no es lo mismo que brindada, que hoy hay algunos sureños diciendo que había que brindarla. Eso es otra cosa. Bueno, ya está brindada a todos y tenemos que asumirla todos. Hacer una constitución rígida en un país que está en vías de desarrollo, ¿no limita ese desarrollo? Claro, aquí hay varias cosas también. Aquí se dice que la Constitución se reforma mucho. Por suerte, el Internet es una herramienta maravillosa. Y Google tiene un proyecto que se llama The Constitution Project, si no recuerdo mal, donde ha hecho una base de datos de todas las constituciones del mundo y tú puedes compararlas, incluyendo por la frecuencia de sus reformas. Y cuando tú ves los números, tú te das cuenta que República Dominicana no es un país donde la Constitución se reforme mucho. Lo que pasa es... ¿Por qué? No, ese mito existe porque los extranjeros que estudian el sistema constitucional dominicano dicen, bueno, pues los dominicanos tuvieron una constitución en el 94, otra en el 2002, otra en el 2010 y ahora otra en el 2015. Lo que pasa es que como no conocen el sistema desde adentro, se confunden por una particularidad que tiene el proceso de reforma en República Dominicana, y es que se proclama la Constitución. Y ellos ven eso en el texto, como no conocen y no tienen que conocerlo, imagínate tú, ellos piensan que se trata de una nueva Constitución y no de un cambio mínimo que se ha producido. Por ejemplo, en realidad, República Dominicana en los últimos 110 años ha tenido, 107 años, ha tenido 3 constituciones reales, la de 1908 o 3 modelos de constitución, la de 1963, que fueron 7 meses, y ahora la de 2010. Después, toda esa reforma constitucional entre 1908 hasta el año 2002, inclusive, con excepción de la de 1963, era prácticamente la misma constitución. Pero, ¿qué ocurre? Miren, las sociedades democráticas son sociedades donde existen intereses contrapuestos, eso no es malo, eso es lo normal, que se tienen que resolver a través de elecciones, y las elecciones tienen consecuencia la creación de normas nuevas. Porque, fíjate tú, le criticamos al sistema que se reforma mucho la Constitución, pero después si los congresistas no se pasan todo el tiempo pasando leyes, también los criticamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo normal es que en un ordenamiento jurídico democrático la Constitución se reforme cuando haya necesidad de hacerlo. Y eso no lo digo yo, eso forma parte de la génesis del constitucionalismo. Thomas Jefferson, que fue el padre ideológico de la Constitución estadounidense, decía que una generación no puede hacer de la siguiente su esclava. Claro. Es decir, las constituciones son para los vivos. Sí, son dinámicas. Y si tú creas una constitución casi imposible de reformar, va a pasar una de dos cosas. O los muertos van a gobernar a los vivos con el paso de los años, eso es inevitable, o se va a romper la constitución. La reforma sirve como una válvula de escape. Otra cosa es si una reforma en particular te parece buena o te parece mala, te parece conveniente o te parece inconveniente, pero para eso está el proceso político, las elecciones tienen consecuencias. Y de hecho la Constitución Dominicana es una constitución rígida que realmente
tú te pones a ver, y un cambio tan sencillo tomó 1 mes y medio. Bien, y hay gente que dice, que esto se hace en la carrera. Yo pensé que podía ser más rápido. Fue por un debate político, no por un debate jurídico. Pero es que la reforma constitucional es un proceso político y tiene que serlo así. Porque si no, nos lo van a dejar los abogados y lo vamos a dañar todo definitivamente. Uno de los puntos que se ha criticado de este proceso de reforma es el plantear que se ha reformado para beneficiar a un incumbente. Siempre estamos discutiendo de que los legisladores no deben legislar para favorecerse a sí mismos y que por ende eso ensuciaba el proceso, que la discusión no era si se cambiaba o no para ir al sistema al que hemos entrado, sino que se hiciera para favorecer al que está en el poder en este momento. Bueno, ese es un argumento político, no es un argumento jurídico realmente, porque las constituciones son de aplicación inmediata. Y es un argumento político que es válido hacerlo, no vamos a engañarnos. Lo que pasa es que esta constitución lo que hizo, bueno, esta reforma, como yo la veo, fue deshacer un entuerto que se produjo en el 2010. Ese entuerto fue la reforma del sistema de reelección presidencial que habilitó al presidente Fernández para poder ser candidato, que todavía puede ser candidato hoy. Si no se hubiera producido esa reforma, entonces él estuviera impedido de ser candidato. Entonces, por esa vía, el argumento como argumento político hace aguas, es decir, no se sostiene. Yo considero, sin embargo, las reformas constitucionales, como toda producción normativa, tiene que atender a la realidad de la sociedad en la que se produce. Yo creo que era importante, en mi opinión particular, establecer el 2 veces o restablecer el 2 veces y nunca más, porque a los políticos hay que ponerle fecha de caducidad. Si no se hacía eso, íbamos a tener, por ejemplo, a Danilo, candidato potencial en la década de los 30, y eso no es posible. Entonces, la única manera en que tú vas a lograr eso en un sistema constitucional, en un sistema político como el dominicano, es si le aplica al presidente de turno. Porque ningún político dominicano con posibilidad de ser presidente, porque imagino que alguno habrá, pero con posibilidad de ser presidente, va a decir, no, entonces yo voy a cambiar la constitución para, en vez de poder ser presidente en 4 años, poderlo ser en 8. Eso es muy difícil y yo pienso que realmente uno de los principales problemas de la constitución anterior se resolvió, bueno, de la constitución de 2010 se resolvió con esta reforma, porque es un problema del sistema. A los políticos hay que ponerle fecha de caducidad, no porque sean malos en sí mismos, sino porque en una democracia tiene que haber recambio, incluso a veces dejar un político, bueno, ya tuviste 8 años, fueron buenos, pero ya. Hablando de ese ya, se crearon los mecanismos y se hablan de los candados y volvemos a los candados, de que el actual presidente de la República, en caso de ser elegido por el pueblo, porque también viene un proceso electoral y el pueblo tiene que elegirlo en el año 2016, en caso de ser elegido el presidente actual que se estaría reeligiendo con este periodo, ¿hay algún tipo de candado para que esto que estamos viviendo hoy, en el 18, en el 19, no se vuelva a vivir? Que la popularidad esté muy alta, que la constitución tiene que ser dinámica, que los tiempos cambien y que se vaya a reformar otra vez. Uno de los principales retos de vivir en democracia es que no hay ese tipo de garantías. Y yo siento y entiendo que lo que la sociedad dominicana tiene que hacer es defender su decisión de que sean 2 veces y nunca más. Y me atrevo a decir su decisión porque cuando se hicieron las consultas en el año 2009, ese fue el sistema que predominó, por mucho además. 2 veces y nunca más. No hay ninguna garantía. O sea, primero, ni un texto constitucional, y yo creo que la historia dominicana demuestra, es garantía de que el sistema democrático va a funcionar, porque si no, no hubiéramos tenido los 12 años de Balaguer. Bien. Ni tampoco tú puedes decir, yo te garantizo que no va a haber una reforma constitucional, porque jurídicamente no es posible. La Constitución no puede prohibir su propia reforma, porque entonces tú lo único que haces es reformarla para quitar la prohibición y después volver la reforma. Yo lo que pienso es que, sin embargo, aun si el presidente Medina tuviera una cuota de popularidad igual de alta que la que tiene en la actualidad, se le haría extraordinariamente difícil volver a pasar todo este proceso. Porque que no fue fácil ahora.
que no fue fácil porque además perdería el apoyo de gran parte de la sociedad dominicana, que va a decir, bueno, está bien 8 años, pero 12 ya me parece una exageración.